En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. La misa se ofrece en acción de gracias por los 15 años de Sharini Ramírez Máximo, por el cumpleaños número 16 de Kevin Ramírez Máximo, en acción de gracias de los familiares y amigos. Para disponernos a celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Padre de todos los dones, de quien procede cuanto somos y tenemos, enséñanos a reconocer los beneficios de tu inmensa generosidad y amarte con sincero corazón y con todas nuestras fuerzas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre, para enriquecernos con su pobreza. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús dijo a sus discípulos: con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos que cuando ustedes mueran lo reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas, también es fiel en las grandes. Y el que es infiel en las cosas pequeñas, también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero tan lleno de injusticias, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o se apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Al oír estas cosas, los fariseos, que son amantes del dinero, se burlaban de Jesús. Pero él les dijo:
Ustedes pretenden pasar por justos delante de los hombres, pero Dios conoce sus corazones, y lo que es muy admirable, muy estimable para los hombres, es detestable para Dios. Palabra del Señor. Jesús nos recomienda que seamos verdaderos administradores, que no se nos olvide que solamente tenemos que administrar la vida, la salud, el trabajo, la familia, la fe, la inteligencia, todo, absolutamente todo. Solamente somos administradores y tenemos que tener presente continuamente eso. Soy un simple administrador de mi vida, de la salud, del trabajo, del dinero. ¿Cómo lo estoy administrando? Esos bienes, esos dones que Dios ha puesto en mis manos para que los administre. Y tarde o temprano me va a pedir cuentas de mi administración, de todo eso. Dios al final de nuestra vida nos va a pedir cuentas de todo. Y tarde o temprano, aquel rico también que tuvo una cosecha abundante y dice: voy a construir otros graneros nuevos para almacenar los bienes que tengo, y después pues diré: ahora sí tienes dinero para mucho tiempo, come, bebe, date a la buena vida. Y Dios le dijo: esta noche vas a morir. ¿Para quién serán todos esos bienes? Se le olvidó a ese hombre también que es nada más administrador, que no es dueño, que no es propietario. Ojalá y que esta acción de gracias no vaya a ser que se haga realidad esta palabra, que ustedes solamente busquen el aprecio, la estima de los hombres y no el agradar a Dios como Él lo quiere, como Él lo merece. Porque a veces estas celebraciones se convierten en una costumbre, en un evento social, porque es la presentación de la señorita en sociedad y en una oportunidad de lucimiento, pero no en agradar a Dios como Él lo merece y como Él lo quisiera. Presentamos pan y vino, ofrendas de gratitud, caminamos dando gracias hasta llegar a tu altar. Presentamos pan y vino, ofrendas de gratitud, caminamos dando gracias hasta llegar a tu altar. Con amor y esperanza, la alegría de vivir, todos juntos como hermanos, caminamos hacia ti. Presentamos pan y vino, ofrendas de gratitud, caminamos dando gracias hasta llegar a tu altar. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El Papa San Juan Pablo II decía que Dios no es el dueño nada más de un día de nuestra vida, es el dueño de todos los días de nuestra vida. Por eso dice San Pablo, toda nuestra vida debe de ser una continua acción de gracias al Padre por todo lo que nos da cada día, no nada más cuando cumplimos cierta edad, sino todos los días debe de ser nuestra vida una alabanza. Pues que así sea, y en esta ocasión aprovechemos para también nosotros agradecerle a Dios la vida que nos ha dado inmerecidamente, de la cual a veces nos olvidamos de dárselas porque pensamos que es una obligación, y cada mañana nos despertamos, abrimos los ojos, vamos a trabajar y hacer las cosas y no le agradecemos a Dios el que hayamos podido abrir nuestros ojos al escenario de este mundo. Digamos la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, llena de nosotros ten piedad, de nosotros ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, piedad de nosotros ten piedad, de nosotros ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Bueno es el pan
Señor Dios, que nos has entregado como alimento espiritual el sacramento salvífico de tu Hijo, que te ofrecimos en acción de gracias, concédenos estar de tal manera sostenidos con los dones de fortaleza y alegría, que podamos servirte con más entrega y merezcamos así alcanzar nuevos beneficios tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor sea su fuerza. Pueden ir en paz. Que pasen buena tarde. Su santo esplendor.
pensar. En tan poco tiempo mi princesa iba a caminar, que ibas a volar. Si hace 15 años te tenía en mis brazos y te vi llegar. Te quiero contar que fuiste un ángel caído del cielo que me trajo paz, quien me enseñó a amar lo que yo había pedido. Y mira hoy la mujer tan hermosa en que te has convertido. Hoy que abres tus alas, quisiera ponerle brillos para verte a la distancia y que ilumine tu camino y mi bendición marcada para que no te falte nada, para que no te pase nada. Eres mi princesa, mi regalo preferido. Hoy en tu cumpleaños le agradezco el ser divino por traerte aquí a mi lado. Y te juro, corazón, que nunca soltaré tu mano. Es mi motivo, esa luz que me alimenta el alma y me mantiene vivo para seguir contigo. Quiero que seas feliz, un mundo frente a ti y verte sonreír. Hoy que abres tus alas, quisiera ponerle brillos para verte a la distancia y que ilumine tu camino y mi bendición marcada para que no te pase nada, para que no te falte nada. Eres mi princesa, mi regalo preferido. Hoy en tu cumpleaños le agradezco el ser divino por traerte aquí a mi lado. Y te juro, corazón,
Dios mío. Dios mío.
Ya, Dios me ama. Dios me ama. Dios me
Señor.